Queridos televidentes, un nuevo programa de Crónicas Baezanas y en esta ocasión con un protagonista muy conocido nuestro, que es Antonio Machado. Antonio Machado, por un lado, que es sobre el tema que vamos a hablar, pero en realidad la figura que tenemos y que ha aceptado la invitación de este programa es Antonio Chicharro Chamorro, que es catedrático emérito de la Universidad de Granada y con el que vamos a hablar de su producción, de su investigación, de la figura de Antonio Machado en Baeza, indudablemente, porque en este año de 2025 pues se celebra el 150 aniversario del nacimiento del poeta sevillano y es una figura fundamental dentro de la poesía española y del pensamiento filosófico de nuestros intelectuales. Así que muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación de Crónicas Baezanas y vamos a hablar de varias cuestiones. En primer lugar, vamos a dar algunos datos breves curriculares de Antonio. Es una persona nacida en Baeza en el año 51 y que, por supuesto, hizo su bachillerato en el Instituto Santísima Trinidad y siempre ha estado vinculado, como no puede ser de otra manera, con nuestra ciudad y con nosotros. Pero él se vinculó también desde muy joven a Granada y a la Universidad de Granada, donde hizo sus estudios de filología, donde se doctoró y también donde ha sido profesor y sigue siendo en la calidad de emérito como catedrático del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, del que ha sido también jefe de ese departamento. Es un hombre que es muy trabajador, ha desarrollado una actividad muy intensa de investigación, de difusión y nunca ha dejado de lado Baeza. Después, a lo largo del programa, veremos por qué. Ha sido también una persona que ha estado al frente de la Academia de Buenas Letras de Granada. De hecho, ahora mismo es presidente de honor de esa Academia de Buenas Letras. La ciudad de Granada lo ha reconocido de una manera muy precisa y clara, concediéndole la medalla de oro al mérito de la ciudad de Granada. También es medalla de plata de la Universidad Granadina, premio de excelencia docente, en fin, y otros reconocimientos que ha tenido a lo largo del tiempo. Como digo, nunca ha dejado el estudio, la investigación de Baeza, de la figura de Machado, de la crítica sobre Antonio Machado, y también ha tenido responsabilidades aquí en Baeza. De hecho, pues él fue director del curso de Filología Española de la Universidad de Verano Antonio Machado entre 1983 y 1986. Tuvo, gracias al nombramiento de nuestro ayuntamiento, un puesto creo que fue fundamental y que luego hablaremos sobre este asunto. Fue nombrado coordinador de la Comisión del Centenario de la llegada de Antonio Machado a Baeza, que celebramos en el 2012, que es cuando hacía los 100 años. Ahí colaboramos yo también con él, porque yo comisarié la exposición que se hizo para conmemorar este aniversario. Y luego él mantiene de una manera precisa y concreta y que todos podemos acceder al mismo, un blog dedicado a Baeza Literaria, donde tiene más de 1000 entradas y donde podemos pues acercarnos a conocer la literatura sobre Baeza, elementos de su historia, elementos que nos interesan, y además tiene una sección que es de firmas invitadas en donde pues se recogen pues, trabajos de distintas personas, de poetas y demás, que ha tenido como centro, digamos, nuestra ciudad.
ha pertenecido y pertenece a consejos de revistas científicas, a medios editoriales, que no voy a citar, la verdad, porque es bastante largo y bueno, ya sabemos que tiene un currículum amplio y que se puede comprobar si entramos y tecleamos su nombre y apellido en la red. Ha sido jurado de premios literarios muy importantes, por ejemplo, el premio Ciudad de Granada Federico García Lorca, que es un gran premio con una dotación económica extraordinaria, el premio Jaén de Poesía, el premio Genil de Literatura, el premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya, que él estudió muy bien, el premio Antonio Machado en Baeza ha sido vocal del jurado durante mucho tiempo, ahora también del Poesía Joven Antonio Carvajal. En fin, hay mucho trabajo detrás de todo esto. Y luego pues ha estado como visitante en universidades de Copenhague o en Montpellier o también en Guadalajara, en México. Tiene numerosas publicaciones dedicadas a Gabriel Celaya, dedicadas a Antonio Machado, por ejemplo, a Coencendida, Antonio Machado y Baeza y la poesía, estudios sobre poesía y Granada, en fin. También Antonio Machado y Baeza a través de la crítica, que tiene 3 ediciones, en fin. Es decir, un amplio currículum a lo largo de los años, bien trabajado y bueno, y aquí está y sigue en activo. Ahora mismo va a sacar próximamente unos trabajos muy amplios de una edición dedicado al escritor y poeta Ladrón de Guevara, al que está estudiando concienzudamente. A Ladrón de Guevara, si no es porque está ya fallecido, pero a su obra le ha tocado la lotería con que Antonio la estudie, la trabaje y la edite, porque ya ha hecho incluso ya algunas ediciones en los últimos tiempos. Bien, pues ya visto todo esto, saludamos a Antonio y bueno, y un poco, digamos, la figura literaria que ha hecho que lo invitemos durante el mes de febrero es precisamente la figura de don Antonio Machado, del que se cumplen los 150 años de su nacimiento. Antonio, que nos habla de esta efeméride y... Bueno, pues como corresponde a los lectores y al mundo de la cultura, interesados en la poesía y concretamente en las figuras más notables del panorama poético, recordar y celebrar el nacimiento de Antonio Machado es una obligación. De hecho, pues es uno de los poetas que han conseguido ya un apoyo general de lectores y de todo el sistema de la cultura en nuestra lengua. Celebramos reuniones, congresos continuamente, pero estos hitos que representan los centenarios, los aniversarios precisos en el sistema decimal, pues dan ocasión a ser agradecidos con la memoria de un poeta que lo dio todo por nuestro país, por nuestra cultura y por la poesía. Y en este sentido, pues es un poeta total, ¿no? Es uno de los grandes poetas de nuestra lengua. Y como digo, celebrar el 150 aniversario, pues una obligación para mantener la memoria, para mostrar el agradecimiento a quien lo dio todo, incluso su vida en el exilio, y por supuesto cultivar la memoria en los jóvenes lectores para que no olviden la gran lección poética, filosófica, su pensamiento es crucial, y por supuesto la gran lección cívica. Efectivamente, la figura de Machado pues ya se está celebrando de múltiples maneras. Ha estado abierta hasta hace muy poco una exposición en Sevilla dedicada a los Machados, donde pues era un poco sobre las familias y en paralelo el otro gran poeta de la familia, Manuel Machado,
y demás, y donde hay un apartado dedicado a Baeza, aunque verdaderamente no entra mucho en profundidad en nuestra ciudad, en el desarrollo vital del poeta. Pero bueno, Antonio, háblanos de la etapa baezana de don Antonio, porque yo sé que tú la has estudiado en su poesía, la producción que tiene, y háblanos un poco de ese periodo que hay tan importante entre 1912 y 1919, en que don Antonio vivió por estas tierras. Es una etapa crucial en la obra, para la obra y para la persona de Antonio Machado. Todos sabemos que vino con una depresión y en un estado lamentable desde el punto de vista anímico por el fallecimiento de Leonor Izquierdo, su mujer, y que vino huyendo de Soria y recaló en Baeza por una coincidencia que aquí se había creado una cátedra de lengua francesa que estaba vacante y también estaba director una persona conocida suya, Leopoldo Urquía, vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, y eso le animó a solicitar la plaza y la consiguió. Cuando llegó, pues, como he dicho, en un estado anímico pues verdaderamente lamentable, con una depresión y sin sentido. Llegó huyendo, como ya he dicho. Pero pasado esa etapa de duelo y pasados los meses y superada hasta donde se puede decir esa palabra, pero aceptada la situación en que se encontraba de viudez, pues empieza a sumarse al ambiente de la propia ciudad, además de vincularse a lo que es el entorno paisajístico y natural de Baeza y de la provincia de Jaén, con sus excursiones que va haciendo a distintas zonas de la provincia, y particularmente a la Sierra de Quesada y Cazorla. Y además, en las largas horas en que no estaba en clase, pues se puso a formarse en metafísica. Empezó a leer por los grandes filósofos que tenía pendientes, y eso le dio la ocasión de profundizar en su propia reflexión personal. No solamente se estaba formando en filosofía, sino que estaba espoleando su propio pensamiento. Un pensamiento muy original hasta el punto de que en lo que se va mezclando es la actividad poética y la actividad filosófica con plena lucidez. Y como decía Pedro Cerezo en uno de sus trabajos sobre Antonio Machado, el verso de Antonio Machado es canto y meditación. De manera que es pensamiento filosófico, pero en clave poética, que es la cuadratura del círculo. Y esa etapa, pues claro, supuso para Antonio Machado una concienciación de la otredad, de lo que es la alteridad, de lo que son los otros, una profundización en su conciencia social y una apertura de su poesía, escritos ya los poemas líricos, extraordinariamente líricos y hermosos dedicados a Leonor, a los temas absolutos de la España del momento. En contra del señoritismo, sobre las dos Españas, la serie que empieza o que profundiza de elogios, que va a ser una especie de gran álbum de grandes personalidades de nuestra cultura y literatura. Ahí dedica poemas a Ortega y Gasset, a Azorín, a Unamuno, a Juan Ramón Jiménez. En definitiva,
empieza a vivir, cada vez viaja más, va a Madrid, va a distintas zonas de Andalucía, empieza a vivir intensamente. Y ese poema que escribe nada más llegar, que lo voy a leer, en donde acaba con unos versos estremecedores, empieza a dejarse en la memoria para fundar una poética nueva y de gran sentido social. Cuando llega a Baeza escribe versos de este tipo. Allá, en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el Moncayo azul y blanco. Dame tu mano y paseemos por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos. Voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Estos versos estremecedores del ciclo de Leonor, pues han construido una imagen de Machado al pie de la letra de lo que dice, pero claro, responde a un estado emocional de duelo y un estado depresivo, como he dicho al principio. Y ha generado una imagen de que Machado pues era viejo, era triste, era huraño, escondido en su casa, cuando en realidad salía por las tardes a la tertulia de la rebotica de Almazán, cuando tenía sus amistades en el claustro y otras personas de Baeza, cuando viajaba a Madrid constantemente, cuando se sumaba a iniciativas civiles importantes promovidas por Ortega y Gasset, cuando estaba con un dinamismo, publicando artículos en las revistas más importantes y en los periódicos de Madrid, en fin, cuando estaba escribiendo unos cuadernos de autor verdaderamente impresionantes como los complementarios. Baeza fue la ocasión de refundarse y refundar su obra de una manera verdaderamente extraordinaria. Y bueno, perdona, efectivamente, yo creo que esto que estás diciendo de esa visión y eso ese poema que nos has leído, también se refleja en la impresión que se da muchas veces en distintos medios sobre Baeza, porque cuando él viene a la ciudad, pues escribe esas famosas cartas al rector de Salamanca, don Miguel de Unamuno, y da una visión tanto negativa de la ciudad, del momento. Es verdad que en aquel momento no pasaba nuestra ciudad por el mejor periodo económico y social de su historia, pero es verdad que luego también hay un cambio, porque lo mismo que se recuerdan esas cartas de primera impresión de la ciudad, indudablemente, como has comentado antes, se vincula a la vida de aquí. Tiene tertulias también en el casino, es el primer socio transeúnte del nuevo casino de Baeza, se hace también socio de la Cruz Roja y claro, su visión interior para él mismo y en sus poemas y con respecto a la ciudad se ve que cambia, porque ahí están todos los poemas cuando habla de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea y demás. Sin embargo, muchas veces, entonces quisiera que incidiera un poco en esa segunda parte, en que cambia su poesía, o digamos ya desde su vitalidad, y también la propia visión de la ciudad. Claro, desde el punto de vista de la poesía, desarrolla la poética de la palabra esencial en el tiempo. Desde el punto de vista de la filosofía, desarrolla toda su idea de la heterogeneidad del ser. Ha generado esa idea de persona mayor. Por otra parte, se asocia a Baeza muchas veces fotos de Antonio Machado hechas en Madrid cuando ya tenía cierta edad,
y aún peor de los últimos días de su vida. De manera que cuando él muere, que tiene 63 años, estaba muy avejentado por las circunstancias de la vida y de la guerra, pero esa no es la imagen de la etapa baezana. La etapa baezana es un hombre en torno a los 40 años, pleno de vitalidad y activo, que camina mucho, que va a la sierra, que sube, que es senderista, podríamos decir hoy día, y es una persona de gran dinamismo mental, desde luego, y también físico, porque se mantuvo bien. Hay un poema de Antonio Carvajal que es muy hermoso, que acaba de salir publicado en un libro suyo, En la frente del agua, que se titula Estampa Antigua. Perdona, por si algún televidente no sabe, Antonio Carvajal, un gran poeta que está vivo, efectivamente, y que es Premio Nacional de Poesía del año, no sé si era 2013 o 2014, no me acuerdo. 2011. 2011. Y, en fin, y es un hombre que ha escrito también sobre Baeza, unos poemas estupendos en torno a San Francisco, el antiguo convento de San Francisco. Bueno, pues ha escrito un poema que se titula Estampa Antigua, donde en clave poética, obviamente, pues contradice esa imagen. Y él me decía hace una semana que no aceptaba de buen grado pues esa imagen de Machado, que es la que hemos comentado aquí, la imagen de una persona ya avejentada y de una tristeza absoluta, cuando en realidad estaba impulsando desde Baeza lo que era su propia vida y su propia obra. Y esto dicho en poesía queda así. Puso Baeza en su herida los bálsamos, calma, silencio, distancia, lecturas, que instan al alma a brillar con la idea, que urgen al cuerpo a vibrar en deseos. Triste llegó con su parvo equipaje, de soledad cansado y de honda pena. Se paró pensativo ante los muros y halló en las piedras de sí mismo un eco, sin húmedo jardín que lo halagara, ni surtidor en que escuchar los días. Viejo, se dijo. En medio del camino se resistió a la lúbrica pantera. Dientes tembló que su pecho trozaran, garras hundieron coral en su pecho, mas no cedió. Buscó la compañía del rudo monte, el prado tenue, el viento que mece los olivos, y hacia el valle pacia rumores de pasos perdidos. Fue a ver manar el río y vio una hebra de luz, y oyó en la luz cómo se ondulan los álamos, los pájaros, las fuentes que hinchen el aire de dulce armonía. Almendros evocó en su cruda escarcha, las humildes violetas, la alta cresta que un pino coronó y el sol ungía. De primavera se evocó tejido, de sol y sangre urdido, y alma y cuerpo. Entre campanas añoró los yunques, sobre los yunques celebró la vida, y la vida le dio nueva esperanza, y con las esperanzas amor nuevo, y en ese nuevo amor el grato aroma y el fiel regusto que en sus versos tiembla. La maravilla de Carvajal. Es un poema donde se planta una imagen de Antonio Machado, digamos, de renacimiento en Baeza. Claro que vino dolorido, pero Baeza tiene tanta importancia para su vida y para su obra que a mí me extrañaba tanto que no se le prestara la debida atención, que en 1983, al organizar la primera edición de Antonio Machado y Baeza a través de la crítica, pues solamente me encontré con los criterios que operaba en aquel libro, pues una decena de trabajos importantes. Y era muy poco para lo que representaba esta etapa. Y ahí, como decía en la introducción,
a mí no me movía un prurito localista, aunque yo soy baezano y no puedo dejar de amar mi ciudad y mi cultura, ¿no? Claro que lo hago. Pero no era ese el motivo, sino el ver que no se prestaba la suficientemente atención a la importancia que tenía esta etapa. Y con el tiempo se ha ido generando un reconocimiento, y ese reconocimiento ha ido paralelo a las nuevas ediciones del libro, de manera que en el 92 la segunda edición, que ya creció cualitativamente, llegó a unos 40 trabajos. En el 2009 una tercera edición que ha llegado a 55 trabajos. Y la cuarta edición, que está ahora mismo en proceso de cierre, pues ya acumula 122 trabajos. Es espectacular el crecimiento del interés que ha tenido la etapa de Antonio Machado en Baeza, y para mí es una satisfacción, porque eso va a consolidar con mejor conocimiento de lo que para la poesía supuso esta zona, esta ciudad nuestra. Claro, ese trabajo tan importante que Antonio ha hecho recopilando los distintos trabajos sobre diferentes investigadores y poetas sobre el periodo de Antonio Machado en Baeza, pues realmente va a dar la posibilidad en los nuevos estudios que se vayan acometiendo globales sobre esta figura tan importante, literaria y cívica de nuestro país, pues que la etapa de Baeza pues aparezca más reforzada, porque es un asunto importante, puesto que a través de tus propios trabajos, los estudios que has hecho sobre la poesía compuesta por Machado en ese periodo, realmente incide en eso, ¿no? Es decir, que yo creo que es una aportación muy notable, porque es verdad que Baeza pues siempre ha estado y está en la biografía del poeta, pero indudablemente a medida que se analiza más sus cosas, su imbricación con la ciudad, su trabajo, sus artículos, sus poemas, pues nuestra ciudad pues toma mayor fuerza dentro del desarrollo vital del poeta. Precisamente también, que no habíamos comentado aquí conoció a otro gran poeta, a que se iba a hacer otro gran poeta, don Antonio Machado, que es a Federico García Lorca, que coméntanos algo, si no que es conocido, pero... Sí, fue muy importante para Federico García Lorca el viaje que hizo a Baeza. Federico García Lorca estuvo varias veces en Baeza. 2 veces que se sepa, con los viajes de Martín Domínguez Berrueta, el profesor de Teoría de la Literatura y de las Artes de la Universidad de Granada, que es un antecedente de la cátedra que yo después obtuve, y otro viaje que hizo con sus amigos, con su hermano Francisco, del que en el libro que le dedica Francisco a la memoria de Federico recoge el testimonio, que fue hacia 2025, y luego en 2027, unos días antes de la celebración del encuentro que hubo en Sevilla con los poetas que se consolidaron con ese nombre en el Ateneo de Sevilla, pues también, y eso seguro que fue Federico quien se trajo a Dámaso Alonso, a Jorge Guillén, a todos los compañeros de la promoción poética. Tenían un kilométrico para viajar en tren y pasaron por Baeza, vía estación de Baeza. Al día siguiente marcharon a Córdoba y posteriormente ya a Sevilla. Bueno, pues ese viaje lo cuenta Jorge Guillén en una carta que escribió a su mujer, a su esposa, y le iba contando en distintas cartas las peripecias de aquel viaje a Sevilla.
y fue la última vez que estuvo Federico García Lorca aquí. Pero dicho esto, el viaje en el que conoció a Antonio Machado fue determinante para el cambio de la orientación artística y estética de Federico García Lorca. Federico, cuando llega aquí, era un estudiante de letras y sobre todo, pues, músico. Él tocaba el piano, tenía una gran formación musical, amigo de Manuel de Falla, y él estaba orientado hacia la música. Pero cuando viene a Baeza, conoce a Machado, empieza a leerlo, porque le pide a Antonio Gallego Burín, le pide el libro que acababa de salir, las poesías completas de 1917, y ese libro es determinante para la orientación y el cambio hacia el arte de la poesía y de la escritura, en definitiva, de Federico García Lorca. De manera que también Baeza fue ocasión importante de un cambio de lo que es un poeta universal, como Federico García Lorca. La suerte para Baeza es que esos grandes poetas, además de otros y otros escritores que han pasado por aquí, han transmutado lo que es un espacio urbano en un espacio verbal. Le han dado universalidad. Y claro, y eso es un regalo para nuestra cultura y para nuestra memoria. Precisamente, perdona que te corte, acaba de sacar un libro Fanny Rubio sobre Baeza, con unas ilustraciones de Valle Galera, preciosas, ¿vale? Galera de Ulierte, y titula el libro, si no recuerdo mal, Nido Real de Poetas. Me refiero por lo que estás diciendo, ¿no? De estos grandes poetas, aparte de San Juan de la Cruz y demás. Efectivamente. Así es que la celebración de aquella excursión, aquel aprendizaje sobre el espacio del arte, porque Martín Domínguez Berrueta se llevaba a los alumnos por distintos puntos de España y de Andalucía, pues fue determinante para el cambio de vocación de Federico García Lorca y también para el inicio de una amistad descompensada en la edad, pero muy compensada en el arte de la palabra. Los dos se quisieron y se respetaron muchísimo. La prueba está que cuando Machado cuando se entera de que habían fusilado a Federico García Lorca en un momento espléndido de su vida, y una persona inocente que no había hecho nada en contra, sino todo lo contrario, dar su mejor arte a los demás, cuando se entera escribe un poema verdaderamente demoledor, donde reconoce la gran injusticia y la gran pérdida que supuso la muerte de Federico García Lorca. Pues Baeza tuvo suerte también de ese conocimiento de los dos poetas y la propia ciudad, porque en el primer libro que publicó Federico García Lorca, que es Impresiones y Paisajes, dedicó un capítulo a Baeza que, como todos recordarán, se titulaba Baeza, Ciudad Perdida, una visión tanto romántica de la ciudad, un libro, pero ya se veía el gran escritor que había ahí. Y Baeza tuvo suerte porque eso es como una alhaja para la crítica después, como una gran joya que nos regaló a nuestra ciudad. Bueno, Antonio, hablando un poco de la celebración que hicimos en el 2012, ¿qué aportaciones fundamentales crees tú que esa celebración del centenario que se hizo en la ciudad, qué aportaciones fundamentales tuvo para, digamos, el acervo del conocimiento de la figura literaria del poeta y para nuestra propia ciudad? Bueno, en primer lugar, antes que nada, lo que quiero es recordar a dos personas que no están entre nosotros y que han sido
fueron en aquella ocasión muy importantes para la celebración del centenario. La primera, Leocadio Marín, que entonces alcalde de la ciudad, que 2 años antes, si mal no recuerdo, incluso antes, ya me habló de su intención de poner en marcha pues esta celebración y me pidió colaboración, que si me prestaba a trabajar con él y con una comisión, y yo le dije por supuesto que sí, claro. Y quiero recordar su determinación a la hora de promover la serie de actividades y su valentía, porque no puso ningún impedimento cuando teníamos una iniciativa, es difícil que pareciera, decían, no os preocupéis, para adelante, venga, vamos a... Y fue muy importante. Y otra persona que quiero recordar también con muchísimo cariño es a Antonio Tornero. Claro. Antonio Tornero, machadiano, artista, él, con una visión estética en su mirada desde que llegó y se estableció aquí como artista, fotógrafo, un fotógrafo artístico. Y esa visión estética que él tenía, pues la concentró especialmente en la figura de Machado y en lo que es la cultura poética y visual de nuestra propia ciudad. Su participación en el centenario fue muy importante también. También las discusiones que manteníamos, como tú recordarás, sí, claro, en relación con los diseños, claro, tenía una mirada estética, unos gustos, otros teníamos otros. Siempre había lo que es propio de una comisión, el intercambio de criterios y de opiniones que venían a enriquecer lo que era la toma de decisiones. Impulsó, ¿te acuerdas? El corto, la película, el corto que se hizo sobre Camino de Baeza, de Juanma Bajo Ulloa. Exactamente, Camino de Baeza de Juanma Bajo Ulloa. Sí. Que incluso intervine yo sí, como Antonio Machado Viejo ya cuando se va a morir por un paseo por debajo de las murallas. Bueno, pues volviendo a las aportaciones que supuso el centenario supuso, desde el punto de vista de la exposición que se hizo, la concentración de una serie de documentos de todo tipo, una exposición que tú fuiste comisario de la misma, y un catálogo espléndido con el apoyo de Acción Cultural Española, claro, que sin ese apoyo no hubiera sido posible. Otro ciclo que coordinó Antonio Checa Lechuga, que tenía el propósito y se llevó muy bien adelante de coordinar todas las actividades generadas desde dentro de nuestro propio tejido cultural inmediato, es decir, profesores, poetas, escritores y personas vinculadas a Baeza, pues participaron en aquel ciclo, que fue la aportación genuina y propia de nuestra cultura inmediata al centenario. Y uno de las aportaciones académicas fue el congreso que yo dirigí sobre Antonio Machado y Andalucía. Así que las actas se publicaron al año siguiente y que suministraron muy buenos trabajos sobre Machado y Baeza y sobre Machado y Andalucía, porque no quise restringir el ámbito de Baeza, porque desde Baeza irradió todas las relaciones de Antonio Machado sobre Andalucía, de manera que desde aquí viajó a Sanlúcar, Granada, a muchos espacios de Andalucía, por supuesto, también a Sevilla. Y en este sentido, Baeza fue el foco, el núcleo de ese análisis académico y de estudiosos que se hizo sobre ese asunto. Y luego también, y gracias a Antonio Tornero, que fue el promotor, pues la película, un corto de 17 minutos de Juanma Bajo Ulloa, Camino de Baeza, que contó con extras locales, que fue un festín desde el punto de vista de la recogida de imágenes y que también ha perpetuado
de alguna manera la imagen de Machado a través del discurso fílmico, que es un discurso autónomo que tiene su propia esfera de emocional, estética, ¿no? Así es que esos son solamente 3 o 4 aspectos que han quedado de aquella celebración. También unidades didácticas, el semanario Idea Nueva, e hicimos una edición claro, Pasimi y me apareció allí un artículo inédito de don Antonio Machado que se publicó. O esa placa que gracias a Salvador García pues se puso en el instituto donde Antonio Machado fue profesor. Hubo una gran colaboración entre las instituciones. Muy bien. Y la comisión estuvo integrada por todos los representantes políticos que entonces tenía la ciudad y por personas de la cultura, de manera que fue un momento espléndido y yo lo recuerdo con muchísimo cariño y también un poco de esfuerzo. Sí, sí, claro que sí, las cosas salen si se le pone trabajo. Bueno, dejando ya ese tema y ya dejando este asunto de Machado y esta gran vinculación que tenemos siempre y la vamos a tener, y creo que es necesario y justo además. Pero quisiera que me hablara de ese blog tan importante que tiene y que mantiene y que nutre, que es Baeza Literaria, que desde aquí aviso a los televidentes, tecleen Baeza Literaria y se abrirán a un mundo de informaciones, de textos y sobre Baeza. Háblanos un poco. Bueno, pues Baeza Literaria es un blog que yo creé en 2010, ya tiene 15 años, cumple ahora 15 años, ahora en esta primavera, y que gracias a una labor sostenida pues ha ido creciendo sin darme yo cuenta. Y hace un par de meses que miré las estadísticas del blog y me quedé sorprendido, gratamente, claro, por el número de visitas que había conseguido a lo largo de todos estos años, que son más de 600.000 visitas, que es una cantidad importante. Yo ya me sobrecogí un poco pensando que aquello tenía cierto interés y había suscitado cierta atención. Yo lo que perseguía era mediante el weblog, pues ir acumulando toda la información de interés relativa a Baeza y la cultura, Baeza y la literatura, y aspectos relacionados también con sobre todo, con el foco de la Baeza cultural e histórica, pero sin pasar lo que es a la historiografía propiamente dicha, sino todo lo que tuviera que ver con Baeza, la cultura, y de la cultura la literatura. Por eso el título es Baeza Literaria. Y me preocupé desde el principio de crear los descriptores, de manera que cuando se busca, se pone un nombre, se hace una búsqueda, aparecen todos los elementos relacionados con eso. La lista de descriptores es muy amplia y es la manera que yo tengo de devolver a Baeza lo que Baeza me ha dado a mí. No es una falsa modestia, ni es de verdad, porque mi origen, como tú bien sabes, es un origen humilde en el sentido cultural, pero Baeza me dio la ocasión de avanzar, de estudiar, me formó en el Instituto Santísima Trinidad de una manera que nunca agradeceré lo bastante, y me dio la ocasión de pasar a una formación universitaria. Y conforme iba avanzando en conocimiento en la universidad, cuanto más lejano tenía esta ciudad de mí, con mayor claridad veía su gran profundidad cultural. Cuando don Emilio Orozco nos hablaba de San Juan de la Cruz en clase,
y hablaba del cántico espiritual y hablaba de las tierras de Jaén y hablaba de su etapa de Baeza. Cuando tantos estudios me ponía en contacto con la importancia que tenía Baeza, más responsabilidad iba cayendo sobre mis propias, sobre mis hombros, en el sentido de que había que devolver a Baeza lo mucho que me había enseñado y la ocasión de reconocer su pasado histórico y su presente. De manera que esa es, digamos, una especie de saldar una deuda con esta ciudad. Bueno, yo sé que la salda diariamente porque aunque vive de manera habitual fuera de nuestra ciudad, está siempre en contacto con nosotros y con todo lo que se va escribiendo sobre la ciudad y lo mueve interiormente y trabaja por el legado histórico, literario, en realidad por todo el patrimonio que es verdad que nuestra ciudad pues atesora. Claro, no por casualidad era una de las pocas ciudades que tenía universidad durante más de 300 años y eso ha dejado un pozo de personajes, de conocimientos y demás que de alguna manera a través del Instituto Santísima Trinidad, hoy día ya también a través del Instituto Andrés de Vandervira, pero indudablemente nuestro instituto de referencia por edad era el Santísima Trinidad y es el heredero de esa universidad que tiene su archivo y demás y que de alguna manera pues nos ha ido transmitiendo a las generaciones que ya hoy día somos más veteranos todo ese legado al que estamos obligados de alguna manera a proyectar hacia el futuro. Por eso esta intervención tuya última pues creo que es bastante interesante y bueno, ya poco, si quieres añadir algunas palabras, aunque... Bueno, pues agradecerte la invitación a estar en este programa, a mostrar mi alegría por venir a Baeza y más con este propósito. Celebrar que esa universidad histórica que tuvo Baeza ha reverdecido en la Universidad Internacional de Andalucía, que es a la que yo también dediqué muchas horas de trabajo. Cuando en 1983 el rector Gallego Morén me nombró director del curso de Filología Española y que puse en esa empresa, lo mejor de mi propia experiencia y formación para que funcionara aquello bien y la verdad es que funcionó. Fueron unos años espléndidos en colaboración con otros profesores y particularmente con el director académico Antonio Sánchez Trigueros, que trabajó muchísimo por la mejor cultura universitaria de nuestra ciudad y que de alguna manera fueron las semillas que luego tal vez pudieran fructificar en la decisión política de crear la Universidad Internacional de Andalucía. De esta manera no se devuelve toda la entidad universitaria que merece Baeza, pero bueno, sí tiene una universidad internacional que de alguna manera la sitúa en la estela de lo que fue. Bueno, pues nada, gracias por tu intervención. Yo creo que ha sido muy interesante y nos da el talante humano y científico de Antonio. Y en fin, y nos despedimos hasta una nueva ocasión con Crónicas Baezanas, que será el próximo mes de marzo y además con un tema muy interesante y una persona de mucho nivel también en el conocimiento del patrimonio histórico de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Muchas gracias.